Buen día a todos, buenas tardes. Hola. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué haces, Celes? ¿Cómo andás? ¿Qué tal, Vivi? Hola, ¿qué tal, Alejandro, Jorge? Bueno, vamos esperando que se van sumando a poco. Dale. Esperamos un ratito más. Hola Jorge, ¿cómo estás?
Está Ahora sí, muteado. ahora ya está. ¿Cómo andas? ¿Bien? Ahora, bien, muy bien. Como tanto tiempo sin verte, tan cerca y nos vemos por computadora. Tal cual. Eso pasa, sí, sí, sí. Uno se maneja en círculos más chicos, entonces por más que estemos cerca no nos vemos. Bueno, hoy es un día bastante atípico, ¿no? Se nos fue un grande. Bueno, vamos a ir arrancando así no se alarga tanto y no nos pasamos tanto de horario.
Bueno, primero, buenas tardes a todos. Bueno, yo soy Celeste Fernández, economista de la Universidad de Buenos Aires. Bueno, bienvenidos al tercer taller de capacitación nacional de la coalición cívica. Hoy nos convoca economías regionales como eje de futuro. Tenemos bueno, voy a pasar a presentar a nuestros disertantes. Alejandro Gennari, ingeniero agrónomo de la Universidad Nacional de Cuyo, doctor en Economía y Política Agroalimentaria, y Jorge Dey, economista, profesor de la Universidad Nacional de Cuyo. Les agradezco mucho que se tomen el tiempo de compartir con nosotros hoy todos sus conocimientos. En este contexto que estamos viviendo, justo, bueno, ayer se publicó el estimador mensual de actividad del mes de septiembre y vemos que la actividad sigue complicada en este año con meses de cuarentena que hicieron frenar bastante todo. Por eso creo que estamos bien encaminados con este panel, porque obviamente es un momento para repensar el crecimiento de la Argentina, sobre todo hacia el año que viene, y ahí no nos podemos alejar de la estructura económica, que obviamente están incluidas las economías regionales en eso, y yo creo que pueden llegar a ser un puntapié, ¿no? para poder crecer. Obviamente que cada región del país tiene sus particularidades, porque no solamente hay diversidad, la diversidad geográfica nos provoca, bueno, la diversidad en los productos que cada economía regional produce, pero por ahí lo que podemos ver es que hay problemas en común que tienen, que comparten las economías regionales, y por eso creo que podemos empezar como disparador pensando el tema del destino de la producción de las economías regionales, que por ahí tenemos gran parte destinada al mercado interno. Entonces, se me ocurre que como puntapié no solo para el crecimiento, sino también en pos de resolver la restricción externa y la falta de dólares que a menudo está recurrente en nuestra economía, pensar por ahí, podemos, bueno, lo voy a invitar tanto a Alejandro como a Jorge, si podemos imaginar transformaciones que podrían ayudar a las economías regionales a exportar su producción, e insertarse más en mercados externos, y bueno, a ver qué ideas pueden surgir. No sé si quiere empezar Jorge o Alejandro. Yo les diría que aproximadamente 10 minutos de exposición cada uno con este disparador. Están los dos en mute. Creo que Jorge debería empezar. Bueno. Yo les cedo el inicio. Dale. Desde el micrófono, así que gané. Dale. Bueno, yo empiezo, me parece razonable porque, a ver, yo soy economista, toco temas regionales, ya le voy a decir, pero ¿qué temas? Y Alejandro es un especialista en la parte agrícola, entonces yo voy a dar me parece una visión general y él va a dar una visión quizá más específica de lo que es el agro, digamos. Dije un comentario sobre las economías regionales. Las economías regionales hay una versión amplia, un concepto amplio de las economías regionales, que es toda la región, así que tenemos comercio, educación, de todo, y otra que es acotada, que es la versión argentina, que consideramos solamente lo agropecuario. Supongo que de eso vamos a hablar. Entonces, dentro del agropecuario, sería agropecuario y su industria, y típica de la región, es decir, azúcar en Tucumán, el yerba mate en Corrientes, el vino en Mendoza, así que tenemos todo un poco. El planteo que este disparador, lo que piensa, bueno, mira, hay varias economías que apuntan al mercado interno, y la pregunta es, ¿cómo hacemos para vender afuera? Especialmente ahora que Argentina es más pobre, entonces decimos, aprovechemos y busquemos un negocio
gente que tenga mejores ingresos. Depende también de cada economía regional. Es decir, por ejemplo, tomando el NEA, el noreste argentino, es casi todo se exporta y la yerba mate se toma todo acá, todos tomamos mate. Pero bueno, con esta idea veamos cómo se puede ayudar a los productores para apuntar al mercado externo. Entonces, se me ocurrieron dos cosas. Una es cómo se hace para exportar más. Entonces, quizá uno está apuntando a venderle a Estados Unidos, a Europa, a Japón, todos países de altos ingresos. Entonces, perdón, ¿qué es lo que se debe saber? Esos son clientes exigentes. Es decir, fíjense, cuando uno tiene altos ingresos, es decir, cuando tiene bajo ingreso toma Manaos, cuando tiene alto ingreso dice, no, Manaos no, toma Coca-Cola. Ese mismo razonamiento lo tienen la gente de altos ingresos que son más exigentes y aparte tienen muchas alternativas. Por ejemplo, caso vino, lo pueden tomar vino argentino, pero de Chile, de Australia, del mismo Estados Unidos, de los europeos, es decir, que tienen muchas alternativas y tienen altos ingresos, es decir, que son exigentes. ¿Qué implica eso para las economías regionales? Que se tienen que preparar para competir. Nosotros eso lo vivimos con el sector vitivinícola. ¿Qué implica? En el sector productivo tienen que incorporar tecnología, equipamiento, tienen que buscar gerenciamiento especializado. En la parte comercial, marketing, conozco gente del sector vitivinícola que viajan por todas partes del mundo a visitar los distintos distribuidores, todos los que venden vinos. Es decir, que todo eso que implica fondos, inversión. Y para que haya inversión, ¿qué necesitas? Certidumbre, necesitas que las macros ande bien, y necesitas financiamiento. ¿Cuándo hay financiamiento? Cuando la gente deposita mucho en los bancos, deposita cuando hay confianza. Obviamente el tema macro. Es decir que hay un problema, la macroeconomía, la verdad que los limita bastante a estos inversores, es decir, a la economía regional en ese sentido. Quizás uno podría pensar, bueno, ¿cómo ayudarlos en una economía estable? Es decir, en una economía estable, quizás brindándoles buena información de dónde se puede vender más, complicando menos los trámites, pero la verdad que estando en una economía más inestable, las cosas son más difíciles. Y la otra punto, yo decía, dos puntos. Uno es cómo hacemos para exportar, y la otra es que si los productores quieren cambiar. Y ahí hay dos puntos. Si quieren cambiar, hay algunos mencionan que el dólar debería estar alto, es decir, que ahí convenga exportar. Yo creo que principalmente el dólar tiene que ser, o el dólar y la economía tienen que ser estables. Argentina tiene un problema, que siempre es el tema inflacionario, que entonces tratan de usar el dólar como ancla para que los precios no disminuyan. Eso hace que el dólar esté estable, cada vez más barato, entonces el Banco Central empieza a perder reservas y cuando se queda sin reservas vuela y devalúan y pasamos a tener un dólar caro, pero después se va a abaratar. Argentina en ese sentido es muy inestable, no ayuda, pero por eso, más que un dólar caro, lo que necesitamos es una economía más estable. Bueno, obviamente es un tema macro. Pero el segundo tema, dentro de si les conviene cambiar, es que en varios lugares los productores de economías regionales son considerados como sector muy vulnerable. A ver, actividad súper riesgosa, depende mucho del clima, productos perecibles, es decir, por ejemplo, si no venden la uva ahí a tiempo, lo pierden, entonces, tienen bajo poder de negociación, entonces que antes son asistidos por el gobierno local. ¿Qué hace el gobierno local? Y les da todo una buena mano, pero entre otros les ponen precios mínimos, es decir, qué sé yo, por ejemplo, el litro de vino cueste 15 pesos y dice, no, le vamos a exigir que se lo paguen a 20. Buenísimo para el productor. Entonces el productor dice, sigo manteniendo esta producción, como hay sobreproducción, sigue manteniendo la sobreproducción, y no quiere cambiar. Entonces, es decir, la asistencia que está de buen corazón, digamos, el problema es que no genera cambios en los productores. Entonces, lo que uno debería hacer es, sabiendo que es un sector vulnerable, cómo asistirlos, pero tratar de irlos moviendo hacia el cambio. Es decir, cómo ayudarlos, bueno, si esas uvas, esas frutas cada vez no rinden, es decir, no lo compran, o tienen bajos rendimientos, cómo salir a asistirlos, digamos. Ahí es donde debería estar Bueno, ese es más o menos un panorama macro, entonces ahora lo paso a Alejandro, que es más experto en la parte agrícola.
Sos malo, ¿eh? Sos malo. No, Yo yo también, varias veces lo he escuchado a Alejandro y le digo que es muy bueno. sí, gracias. Yo también lo he escuchado y lo leo y lo tengo en bibliografía, Jorge, porque escribe muy bien también y hace trabajos muy, muy útiles. Así que nos tiramos flores entre profesores de distintas unidades académicas de la facultad de la Universidad de Cuyo. Excelente. A ver, Bueno, creo por que... ahí, sí. Creo que Jorge dijo algo muy importante sobre la definición de economía regional. La economía regional es todo lo de una región. Y también en economía regional hay economías regionales al interior de la pampa húmeda. Si ustedes, para darles un ejemplo, el maní, una economía regional, caracteriza una zona de Córdoba y que es extremadamente exitosa y puesta como ejemplo de lo que debería ser. Encontraron un nicho y es un nicho extremadamente rentable para una zona que tiene centro en Berrotarán. Pero así como está el maní, hay otras economías regionales adentro de la misma pampa húmeda. Si ustedes piensan en el desarrollo del pecan en Entre Ríos o en la provincia de Buenos Aires, la nuez pecan, que tiene un mercado infinito, también sería una economía regional, es decir, todo lo que nosotros consideramos extrapampeano, le decimos que es una economía regional, y ahí creo que cometemos un montón de errores. Primero porque limitamos nuestro modo de pensar a la agricultura, y creo que la agricultura hoy está muy enredada con otros sectores económicos y debemos pensarla no más como actividad, sino como territorio. Entonces, una agricultura se enrede brutalmente como el turismo, tenemos Cafayate, que hoy debe estar sufriendo muchísimo, pero a ver, Cafayate tiene menos de 30 bodegas, 3.000 hectáreas, 3.500 hectáreas y 5 hoteles, 5 estrellas. Es decir, ¿qué es lo más importante? La vitivinicultura sin duda ha sido el caldo de cultivo de un paisaje extraordinario y ha sabido aprovechar las ventajas del territorio para generar un ingreso adicional a través del turismo, que es enoturismo en gran parte. Lo ha ido transformando en un turismo tradicional, típico del norte, en un turismo de lujo, enoturístico, con un montón de factores culturales. Y ahí se enredan otras cosas, se enreda el pimentón que se llevan los turistas cuando compran, las artesanías, es decir, que no tenemos que pensar la economía regional solo desde el punto de vista agrícola, sino desde el punto de vista territorial. Yo soy un gran admirador de un profesor de la UBA y un gran amigo también de él, cada vez hacemos más cosas juntos, que se llama Fernando Vilela, y con Fernando coincidimos en muchísimas cosas. De hecho, yo soy un seguidor de él en el tema bioeconómico y trato de reinterpretar lo que hago a través de este concepto que él ha impuesto. Y él siempre dice que en las economías regionales, como las interpretamos habitualmente, es decir, el interior profundo, siempre hay tres factores que hay que tener en cuenta: la agricultura y la ganadería, las actividades culturales y el turismo. Esos tres factores tenemos que potenciarlos siempre. El turismo, cuando es un turismo receptivo internacional, es como si fuera una exportación. Si uno va a Cafayate, tiene inversiones extranjeras directas, por ejemplo, en gente que compra terrenos, o en la vitivinicultura de Mendoza, compra terreno y deja plata enterrada en dólares y manda giros de dólares para pagar empleados, por ejemplo. Fíjense el daño que genera este tipo de cambio múltiple que tenemos, que da señales pésimas a los que quieren traer dólares a la Argentina. O sea, fue una parte del final del gobierno del 2014, 2013, 2014, donde muchas inversiones se frustraron por este juego de dólares que yo no puedo traer, un empresario no puede traer dólares. Esto que decía de la macroestable es determinante, y para las economías regionales sí. Ahí tengo no una diferencia, sino la formación distinta de un agrónomo que estudió economía que de un economista puro. Yo tengo con esto, he aprendido mucho de economía porque mi hijo estudió con licenciatura en economía y después en finanzas, y cada tanto me llama por teléfono y me pregunta cosas de la física y de la química de la economía real, porque la economía de las finanzas, cuando uno transforma todo en plata, se olvida que hay tiempos físicos y que hay cosas que no se pueden hacer. Cuando yo escucho hablar que la minería es la salvación de la Argentina, yo estoy a favor de que haya una minería, pero no es la salvación, quizás pueda ayudar en el mediano plazo, pero para mañana el problema que tenemos es cómo hacemos para que unos 5 millones de argentinos tengan trabajo, que trabajen y no vivan de un subsidio, por lo menos 5 millones, deben haber más, creo.
Y este tema es de pasar de productividad cero a una productividad que será baja, pero es mucho más que cero, que es la que tiene hoy día, o negativa que puede estar teniendo hoy día. Y en esto todo el territorio puede colaborar y toda la gente debería cambiar. Y esto es una cultura del trabajo. O sea, ¿cómo hacemos para cambiar las leyes laborales? Por lo menos creo que en esto coincido con algo que dijo Labaña. Suelo coincidir poco con Labaña, pero en esto coincido, que tenemos que poner un punto, es decir, el trabajo que está registrado hoy tiene unas características, tenemos que tener una nueva ley de trabajo de acá para adelante para facilitar que todo el mundo tenga trabajo y transformar los no sé cuánto, los IFE, los no sé qué cosa, los planes ¿no? de esto, en planes que sean de empleo real y no manejados por cooperativas que hagan corte de ruta o toma de tierra, sino trabajo real en manos de las empresas, que es el único modo de que tengan productividad. No en manos de pseudos cooperativas, de movimiento social de la tierra, el trabajo y no sé qué cosa, que terminan siendo boomerangs, ¿sí? Eso creo que es el tema central. Y acá sí, en alguna época creo que Beatriz Nofal hizo una propuesta muy importante de cómo cambiar el sistema de aportes patronales de acuerdo a los territorios. Yo creo que si un tipo va en Tierra Plata para hacer producir el norte, el NOA, por ejemplo, habría que llevarlo en andas y aplaudirlo, porque el esfuerzo es triple, cuádruple, y un emigrante del norte tiene un costo de largo plazo enorme, y un tipo que se quedó en el norte trabajando y mantuvo su familia, facilitó toda una serie de costos de transacción económicas que son tremendos. Hoy que estamos con el problema de la pandemia, vemos el defecto que significan las grandes ciudades. Como yo le decía los otros días en una charla, no es lo mismo andar en bicicleta en San Justo de la Matanza que andar en bicicleta en Tandil. No es lo mismo andar en bicicleta en Las Varillas que en las afueras de Córdoba. Y por lo tanto, estas mega ciudades que hemos construido con un modelo de desarrollo, tenemos que cambiarlo. Y uno de los modos es cómo hacemos para que el trabajo se genere con incentivos en los lugares que la gente vive y que no se desplace. Aparte porque todos los servicios y todo lo que ya tenemos es mucho más barato como costo social, digamos. Había algo del transporte, la verdad es que tengo que ser muy escéptico con esto. Yo creo que el único modo es romper todo, así como hace falta una nueva ley laboral, hay que romper el poder del sindicato. O sea, si no se rompe el poder sindical del costo de transporte por camión, que se puede hacer abaratando ferroviario, pero otra vez creo que se frenó ese proceso. Y eso también tiene un peligro, que es un peligro que muestran los agricultores, de la tendencia a no transformar. Cuando uno dice el NOA, está hablando también de millones de toneladas de soja y de maíz que van hacia los puertos y piden que les subsidien el transporte, en vez de decir cómo podemos tener un mecanismo de subsidio o de ayuda para que transformen eso en huevos, en carne, en leche, y no que vaya el maíz y después vuelva en forma de carne de Rosario, desde Córdoba o desde Santa Fe, o desde la provincia de Buenos Aires. Y el NOA es eso. Y en el NEA pasan cosas parecidas. Después tenemos otros problemas, que en esto de lo que yo les decía de los temas físicos, los cultivos permanentes no pueden tener el mismo tratamiento que los cultivos anuales. Porque en el cultivo permanente uno puede decir, ¿qué quiere cambiar el agricultor? El costo de salida es muy alto. Entonces, un pequeño agricultor de 10 hectáreas no tiene posibilidad de salir del negocio. Y por eso, la Unión Europea particularmente, pero también Estados Unidos, tiene un montón y también Australia, y también un montón de países, tienen un montón de incentivos para sostener cultivos permanentes. Porque los cultivos permanentes, pensemos pera y manzana de Río Negro, un ejemplo, vitivinicultura en todos los valles cordilleranos, son cultivos que arraigan totalmente la gente al lugar. O sea, no es como la mentalidad que tiene de la agricultura un tipo de una ciudad que tira la semilla y con baja cantidad de mano de obra y que ya está y después pasa con la máquina y la cosecha. Es totalmente distinto. Hay miles y miles de trabajadores, casi todos en negro, muchos en negro, cuando quieren atacar a la pampa húmeda desde el kirchnerismo, por ejemplo, y lo hacen diciendo que tienen trabajadores negros, en realidad nos están pegando a los mendocinos, a los rionegrinos, a los catamarqueños, que tenemos un montón de trabajadores negros en el ajo, en el cinturón hortícola de las ciudades,
Pero la pampa húmeda podrá tener algún trabajador en negro, pero hasta no les conviene tenerlo en negro. Si tienen trabajadores que cobran 80, 100 mil pesos por mes por manejar una máquina que vale $500,000. Eso no les conviene tener un empleado de alta capacitación, como es un tipo que maneja una cosechadora, que la maneja hoy con un joystick prácticamente, y con una pantalla, no lo va a tener en negro, porque es un tipo determinante. Aparte tiene un sistema de flexibilización a través de contratos, que es totalmente distinto a lo que nos pasa a nosotros. Creo que, y para terminar y dispararles, esto es que el único modo es agregar mucho valor. Y para agregar mucho valor, cualquier economista sabe que en el valor está una parte que es remuneración de capital y otra parte de remuneración de trabajo. Nosotros lo tenemos que construir con mucha remuneración al trabajo. Es decir, porque tenemos un altísimo nivel de desempleo, aunque hoy digamos que estamos en el 14, en el 15, debemos tener arriba de un 25 en este momento, sobre todo porque no medimos territorio, medimos urbes, y las urbes es más fácil de esconderlo. En cambio, cuando vas al territorio es mucho más difícil. Si a mí me miden el desempleo en el Gran Mendoza es una cosa, si me miden el desempleo en La Paz, en Santa Rosa, o en quizás hasta en los pueblos de Rivadavia o de la Valle de Uco menos, pero me va a dar mucho más alto. O lo oculta ahora la baja tasa de actividad de la economía, es decir, que hay un desempleo oculto muy grande. Por lo tanto, ese agregado de valor está más cercano al modelo del territorio de economías regionales que al pampeano. Y de hecho, en la mentalidad argentina predomina el sistema mental pampeano. Es decir, produzcamos mucha masa, aunque sea de bajo valor. Creo que la vitivinicultura demostró que podía llegar a góndola en mercados internacionales, cosa que ahora lo están haciendo las carnes de nuevo, históricamente, donde sí hay una enorme oportunidad, que no es una economía regional, porque es la economía de la Argentina. Hay vacas y ovejas desde La Quiaca hasta Ushuaia. Es decir, que la ganadería es la actividad económica que podría hacerse en todos lados, que no implicaría costos de transporte, porque liberaría la ganadería que está cerca de los puertos y generaría sustitución interna si se desarrollase, y hay producciones internas para abastecer esto. En vez de exportar harina de soja, podríamos perfectamente nosotros hacer lo que están haciendo los chinos. O sea, el proyecto chino de porcinos no es malo. Habría que hacerlo con todos los temas ambientales controlados, por ejemplo, con biogás y con todo lo que hoy propone, por ejemplo, Brasil con certificación ambiental. Este modelo de masa de bajo valor es típico pampeano, y eso influye enormemente en la mentalidad del argentino, y tiene una lógica con la inestabilidad económica, porque para producir alto valor uno necesita arriesgar más capital por unidad de producto, y por lo tanto la inestabilidad económica juega totalmente en contra del agregado de valor. Así que bueno, espero que sea suficiente. Bueno, bárbaro, muy interesante porque bueno, la verdad es que con las dos exposiciones que van haciendo los dos, primero me encantó que hayan empezado por la definición de economías regionales, porque por ahí creemos que estamos hablando de lo mismo, pero es importante esa diferenciación. Y con lo que están diciendo, como siempre, surge el tema de, bueno, la estabilidad macro y dónde pone los incentivos el Estado. Me parece importante, a ver qué les parece a ustedes. Creo que hay como toda una red de subsidios, que es lo que nos decía Jorge, por ahí en los distintos, en cada provincia y en incluso municipios, para justamente que se sostengan, digamos, la producción de ciertos sectores, que por ahí lo que le falta es en realidad el incentivo para dejar de recibir ese subsidio y producir, digamos, o a mayor escala o con una tecnología que justamente pueda terminar siendo exportable. No sé qué les parece. Jorge. Sí. A ver, el tema de los subsidios, en realidad es, hay todo un dilema de que hay dos agros, o hay varios agros, pero por ejemplo lo que traté de entender a Alejandro, que siempre me dice varias cosas, entonces las tengo que sintetizar. Hay un agro que es muy intensivo en mano de obra,
es decir, por ejemplo, toda la parte chacra, todo eso es muy intensivo en mano de obra, y otra, la que él mencionó, de los que tienen estos tractores, estas máquinas impresionantes, con gente que les pagan muy buenos salarios porque son gente muy especializada, que es muy intensiva en capital. El dilema que yo creo que hay es que uno dice, ¿qué hacemos? ¿Dejamos a los pequeños productores para que no haya tanta inmigración rural y para que estén ahí? Pero esas pequeñas unidades productivas lo que implica que tienden a ser muy intensivas en mano de obra. Lo básico, les digo, de teoría de crecimiento económico es que dice, si usted, las actividades que son más intensivas en capital, piensen en la parte financiera, minera, electricidad, gas y agua, generalmente son los que tienen mejores salarios. Los más intensivos en mano de obra, generalmente son los que ganan menos. Los docentes, el agro, entonces, porque son intensivos en mano de obra. Entonces la idea es, ¿qué hacemos? Buscamos que ampliar las escalas más intensivas en capital, pero eso significa que hay menos gente ahí. Entonces, ¿qué ocurre con esa gente, los productores que están en esa zona? O mantenemos las pequeñas unidades productivas, pero bueno, quizás los tenemos que ayudar con la parte de capital. Yo lo que decía en subsidios también, es que los subsidios a veces se otorgan, tratando de darles una mano, pero ellos no cambian, es decir, no cambian a modelos más, a producir cosas que sean más exportables. Entonces, habría que pensar cómo hacer asistencia, pero que digan, me voy a cambiar hacia algo que me demande el mundo. Por eso, es un planteo de cómo se hacen los subsidios. Si van a dar subsidios, cómo plantearlo para que haya una reconversión. Clarísimo, Jorge. Me quedé con algo que decía Alejandro hace un ratito, este tema de que la pandemia nos mostró que la aglomeración en las grandes ciudades ante una pandemia tan contagiosa es bastante, se hace más difícil de manejar. Entonces, por ahí sí nos puede contar esto que decías de la diferencia de cultivos de los que son más intensivos en mano de obra, que como esta diferencia, perdón, en realidad que decías, creo que si son permanentes o no, entonces si arraigan a la gente al lugar o no, o hacen que sean golondrinas, y como para eso que a veces se habla de todo el mundo está en la Argentina radicado en la ciudad y alrededores, con incentivos a ciertos sectores, por ahí se podría hacer que, bueno, si hay trabajo, la gente obviamente que se va a ir se va a mudar, creo yo. Mirá, hay muchas cosas mezcladas. Yo tengo un defecto de formación porque estudié en Italia. Y al haber estudiado en Italia, el doctorado lo hice en un lugar donde todo es pequeño. Entonces, todo lo que hay todo lo que se llama la desestructuración productiva, que es lo que ha pasado en escala grande en la pampa húmeda. Y por eso es tan eficiente la pampa húmeda. Es lo más eficiente en la agricultura del mundo. De hecho, con 30% de retención, es decir, a precio, siguen siendo competitivos. Eso es, competimos con Brasil, que es el líder, el número 1 en soja. Competimos y bien, y aún con todas estas desventajas, imagínate la eficiencia que ha tenido ese modelo. En los cultivos permanentes, yo entierro, por ejemplo, hoy un viñedo sale 15.000, 20.000, un frutal, dólares por hectárea. Entonces, el tipo que tiene 10 hectáreas de un viñedo no puede salirse del negocio y cambiar tan rápidamente o tan fácilmente si viene de 2 o 3 años malos y sin ningún incentivo. Y para colmo, con otro problema que en general se trata de personas mayores y gente que ya se ha ido, y con los hijos que se han ido. Entonces, el incentivo social también a cambiar es bajísimo. De hecho, lo que va a cambiar es por muerte y sustitución. Es decir, por desaparición del negocio, por jubilación o por alguno de estos mecanismos. Y alguien agregará eso a su producción, un vecino lo comprará, y es un mecanismo recontralento.
y recontra ineficiente también, porque va generando un montón de ineficiencias sociales. A ver, Chile, que es un paradigma en fruticultura, tiene una cantidad enorme de subsidios. Lo que pasa es que son bien dados. O sea, hay subsidios buenos y subsidios malos. Si usted dice, ¿cuál es uno de los problemas centrales de Chile? El agua. ¿Chile tiene problemas de riego? No. O sea, todos decíamos acá en Mendoza, yo me acuerdo cuando yo estudiaba, no, pues el futuro está acá, que tenemos mucha más agua, Chile le falta agua por todos lados, y bueno, Chile sigue aumentando las exportaciones de fruta y cambia las exportaciones, antes era el gran exportador de Cuba, de kiwi, ahora es de palta, está exportando limón como la Argentina, o sea, es el mayor exportador de cerezas posiblemente del mundo en este momento, 1.000 y pico de millones de dólares en cerezas a la China, imagínense la cantidad de mano de obra que tiene que ver eso. Hay un economista del Banco Mundial, Valdés, que hizo un trabajo sobre las externalidades de la agricultura chilena, y tiene una frase que yo la uso a veces para cerrar algunos cursos, que es que la fruticultura en Chile es determinante para el equilibrio social de Chile, mientras que la minería es determinante para el equilibrio macro de Chile, por los dólares que le genera, mientras el otro le genera el empleo. O sea, también le genera un montón de dólares, ¿no? Estos cultivos permanentes en Chile tienen lo que se llama el plan de riego, que es un programa anual que tiene 70, 60, 80 millones de dólares por año, donde subsidian hasta el 80% de la infraestructura de riego presurizado de los pequeños agricultores. Entonces uno dice, claro, ¿cómo? te sumo, Alejandro, te sumo una cosa sobre Chile, que es que entiendo que hace, no sé, 20 años tenía muchos problemas con el tema del riego y las aguas hervidas, hicieron grandes inversiones para tratar más los desechos cloacales y de esa manera estar a la altura, digamos, internacional de las exigencias sanitarias. De hecho, tienen más del 95% de la población con servicio de agua y cloacas. Y siempre nosotros decimos el neoliberalismo de Chile, al final el neoliberalismo de Chile resolvió los problemas básicos y el keynesianismo nuestro los agravó. O sea, cuando uno habla de cómo miran el problema de la pobreza en Chile, más allá de los movimientos sociales que tienen mucha razón en muchas cosas, o sea, cuando se ve que no han vivido en la Argentina, porque nosotros vamos para atrás en distribución del ingreso y Chile, más allá que siga teniendo una gran diferencia, un índice de Gini relativamente malo, el piso del que parten ahora es mucho mejor del que tenían. O sea, se tienen mucho menos pobres en términos absolutos que los que tenían antes. O sea, el modo en que afrontan el problema es totalmente distinto. Mientras nosotros nos matamos por la desigualdad, ellos se matan para que no hayan pobres y que todos puedan ir a la escuela y que todo, es cierto, después tienen una clase media totalmente endeudada, que tiene una universidad que es cara como en Estados Unidos, que no tiene, que perfectamente son cosas que con el superávit que tiene, con la capacidad económica que tienen hoy, perfectamente lo pueden ir resolviendo. No lo han querido resolver porque, bueno, aquí yo no entiendo del sistema político chileno tanto, pero tienen un montón de incentivos. Y si les gusta otro modelo económico, Uruguay, también es comparable. Uruguay con la carne, y prácticamente no tenía agricultura. La agricultura en Uruguay son argentinos que se fueron a Uruguay, con la carne hizo todo un modelo distinto al de la Argentina y a Uruguay le va bien. Es decir, que una institucionalidad más neoliberal, como puede decir la chilena, y una institucionalidad más social como la uruguaya, las dos funcionan porque tienen institucionalidad, tienen equilibrio macro. Nosotros no funcionamos ni con uno ni con otro modelo y nos vamos bandeando de un lado al otro. Y eso para un agricultor, para una economía regional, es dramático, porque el pampeano, si no quiere sembrar soja, no siembra, y deja pastura, y tiene animales, y espera, y bueno, ganará menos, pero no arriesga. De hecho, la sojización famosa del kirchnerismo era porque el incentivo a poner soja es mucho más alto cuando hay inestabilidad económica, porque es mucho más barato que el maíz, que es el cultivo competitivo. Entonces, un maíz hay que fertilizar más, hay que gastar más dólares por hectárea, la soja se gasta menos. Y tienen mayor probabilidad de una cosecha rentable que el maíz si falta agua, por ejemplo, si no llueve en el tiempo justo. Entonces, no hay fórmula, hay hacer las cosas bien. Es como que nosotros siempre queremos encontrar, como dice la líder del partido de ustedes, el atajo. Y no hay atajos. O sea, hay que hacer bien las cosas. Y eso es conciencia social, no sé cómo llamarlo, capital social. Aparte es muy difícil, por ejemplo, ser mendocino en un país lleno de argentinos. O sea,
Y sí, porque nosotros no tenemos reelección del gobernador. O sea, y acá no tenemos minería porque, a ver, tenemos un respeto por una manifestación tremenda, y en otro lado lo hubiera agarrado en Fran, lo hubiera metido todo en cana durante 6 meses y no se hubiera discutido más nada, y hubiera habido minería, bomba atómica, lo que se les ocurra. O sea, evidentemente, digamos, nosotros estamos un escalón, institucionalmente un escalón por arriba, a pesar de que hemos perdido capacidad institucional también. Pero la Argentina en esto es un desastre. O sea, por eso puse los dos ejemplos vecinos. Con modelos totalmente distintos le va bien. Y si uno quisiera un modelo parecido al nuestro, también le fue bien a Evo Morales. O sea, si uno mira los indicadores de Bolivia, también fueron buenos, aún con estatizaciones salvajes, con un montón de... Pero tuvo equilibrio macro, no gastó más de lo que entró, no prometió lo que no pudo cumplir. Sí, bueno, nosotros nos va mal con todo, qué sé yo. A veces me dan ganas de ponerme a llorar, yo ya no tengo alternativa, porque uno ya llega a una edad que no la tiene. Pero a los hijos, ¿qué le dice? Andate. No es que uno le dice a los hijos, mirá, tenés este país, va a cambiar. Yo eso creía antes, ahora ya no creo que vaya a cambiar. Bueno, a veces gana la desilusión y el descontento, y más cuando uno ve que en circunstancias como las de este año, por ahí las cosas no se resuelven de la Mirá, mejor manera, porque bueno, tenemos la cuarentena larga y sin embargo ¿vos leíste estamos lo que dijo todos Bloomberg? muertos. ¿Cómo? ¿Leyeron lo que dijo Bloomberg, en la agencia económica? Que somos el segundo peor país del mundo en el manejo de la pandemia, después de México, con 4 Sí, esa es como variables, de las la cuales noticia de variables semana. sanitarias, sociales y económicas. Sí. Pero bueno, yo que soy más joven, sí quiero creer que todavía hay esperanza, y que más que esperanza, digamos, creo que hay oportunidades para hacer cambios, sobre todo, bueno, en todo esto que estamos hablando, porque creo que el potencial que se tiene es en toda esa infraestructura que con la ayuda necesaria, digamos, puede transformarse en ser más productiva y exportar. Me parece muy interesante todo lo que fuimos hablando hasta ahora. Me gustaría profundizar en esta cuestión de por ahí este prejuicio que nombraban de que todo el campo es, digamos, generador de empleo en negro. Y cómo en realidad eso hace que por ahí se crea que siempre la industria tiene más potencial por ese potencial del empleo, ¿no? Jorge está por ahí todavía, sí. Sí. A ver, hablando de las economías en negro, digamos, a ver, el empleo en negro tiene la razón de ser, es decir, es el tema, la carga impositiva. Más o menos siempre los números que me han dado es que si a uno lo contratan y ahí te pagan 100 pesos, la empresa está pagando 150. Entonces, Y más si también. es alto el costo impositivo. ¿Y dónde debe haber más problemas? Debe haber más problemas donde aquellos que contratan más gente son más intensivos en mano de obra y que sus ingresos no son tan altos. Caso, las economías estas regionales del interior, es decir, intensivas en mano de obra y que no generan, es decir, generan ingresos pero no son tan altos, especialmente como yo recién les dije, mientras más capital y más tecnología tenga la actividad, mayores salarios pagan. Entonces, todas estas actividades, varias de las actividades agrícolas que son intensivas en mano de obra, realmente no son de alto salario. Entonces, dicen, no tienen tantos ingresos y son muchos, bueno, mucho incentivo a estar en negro. Lo que recién también mencionó Alejandro, vuelta al caso de la soja o del agropampeano, es intensiva en capital, son 2 o 3 gatos locos que manejan estas máquinas espectaculares. Entonces dice, no, es como que el incentivo a estar en negro es mucho menor. Así que me parece que hay una buena parte de cómo es cada actividad. ¿Y cómo se resuelve eso? Bueno, una parte, a ver,
la parte de a qué se destina ese 50% de costo laboral, digamos. Bueno, una parte de jubilación, así que me parece como que siempre está ese problema, es decir, hay que pagar por jubilación, porque si no, ¿de qué vamos a vivir en el futuro? Está la parte sindical, en algunos sectores sé que la cuota sindical es bastante alta, en otros no sé si tanto. Entonces, la idea sería ver cómo resolver ese problema, ese alto costo laboral. Perdón, ahí está, no encontraba el para desmutearme, perdón. No, sí, sí, bueno, y también justamente esto último que decía Jorge del tema del sindicato, que no es solamente el costo del sindicato por ahí no es solamente una cuestión monetaria y de que hace aumentar el costo laboral en ese sentido, sino en la fuerza de los sindicatos y a veces los palos en la rueda que ponen a las actividades, a veces. O sea, Alejandro, que es el que había nombrado esta reestructuración. Pero acá hay, qué sé yo, hay sindicatos y sindicatos. Quizás el peor de todo es el del transporte en camiones, digamos. Uno de los más graves, pero por ejemplo, el sindicato de la leche, que ahora está peleándose con camioneros, es un sindicato terrible que puede llegar a hacer desaparecer una empresa. O sea, son tremendos en algunos casos. Aparte no comprenden, el sindicato, como enseñan los macroeconomistas, defiende al que tiene trabajo, no al que no tiene. Cuando tenés una sociedad llena de gente sin trabajo, tenés que bajar el costo laboral de algún modo. O sea, quizás no el costo que le llega al bolsillo del que trabaja, pero no, el dinero que le llega, pero sí tenés que bajar todas las otras cosas. Aparte hay algo que no decimos, la FIP te puede volver loco con por ejemplo, tenés que poner en blanco a una cuadrilla de cosechadores, o vienen 7 el lunes, los cargás en la FIP, no lo podés cargar, tenés que ir hasta el pueblo donde tenés señal a cargarlo en el estudio contable, en algún lugar. Al día siguiente vinieron 3 de los mismos que vinieron el lunes y 4 nuevos. O sea que tenés que dar de baja al otro día, tenés que ir al pueblo, dar de baja 4 y cargar 4 nuevos. O sea, hay que buscar otro modo. Y después, si no, como esto es imposible de hacer, y si te mandan una inspección, te agarran con 2, 3 o 4 cosechadores en negro. Te clavan una multa que el productor lo dejan con la rueda para arriba, y si no, alguno de estos muchachos se esguinza un tobillo y te clava un juicio laboral por cualquier cosa. Y estos productores que encima son relativamente pobres, en términos relativos a los pampeanos, o a otros productores, quedan totalmente desamparados ante este tipo de cosas. Entonces, un productor que tiene una facturación de $500,000 de pesos y que tiene que pagar un juicio, o de $1.000.000 de pesos y tiene que pagar un juicio de $200.000 pesos, de $300.000 pesos, quedó todo su salario, digamos, o su ingreso familiar prácticamente destruido. O sea, entonces el tema laboral es determinante. Aparte que lo que yo dije, que creo que hay alguna alternativa de agregar valor a través del trabajo. Por ejemplo, qué sé yo, a ver, cuando uno va al norte va a ver que en todas las bodegas venden las artesanías de lana, que son fantásticas y que tienen una calidad exportable, y las venden a valores en dólares. O sea, y eso es valor que queda localmente y es enorme cantidad de trabajo altamente remunerado, bien remunerado, que se queda en el lugar. En el caso del turismo del vino, si uno quiere ir a un lugar bueno, que son la mayoría, porque Argentina diferenció el turismo del vino, a diferencia de otros países, sobre el segmento alto de turismo, tiene Perdón, costo. antes que decía Alejandro, justo ahí yo te iba a enganchar la pregunta de este tema, que bueno, veo que ahí ya la está desarrollando, pero la cuestión de las actividades conexas, que no solamente tiene que ver con la actividad productiva en sí. Bueno, el turismo, pensá que, por ejemplo, o una parte importante de los turistas del vino hacen excursiones a caballo. Y hay gente que se dedica, que no lo tiene el hotel turístico, enoturístico o la bodega, pero hay en la zona gente que tiene caballos y que llevan a los turistas a andar a caballo a la montaña. Otros los llevan a andar en bicicleta, otros los llevan a hacer caminatas en lugares especiales, otros van a pescar. Hay un turismo de pesca en la montaña que van a los hoteles caros,
que vienen en grupos y se van a pescar a lugares vírgenes. Entonces hay una enorme cantidad de alternativas de cosas. Y después muchos de esos compran artesanías, o sea, compran cosas locales, la cuestión es que estén bien hechas, o sea, que haya un diseño que sea de calidad internacional. Creo que en eso se ha trabajado mucho en el norte, hay muchas cosas muy buenas en el norte, mucho menos en Mendoza, pero por ejemplo, cuando uno va a Tierra del Fuego también ve esto. Tierra del Fuego es un lugar donde el turismo impacta en la calidad de algunos servicios como la gastronomía o las artesanías. Y no hemos hablado nada, pero es importantísimo el aporte del mar que podría tener la Argentina y no tiene. Y ahí son concesiones sobre todo la pesca grande, la pesca de altura, son concesiones, es ordenar el tema de concesiones de pesca. Y eso son divisas que ingresan al país. Obviamente hay que hacerlo en un marco de respeto a los recursos naturales, que la extracción no sea superior a la tasa de reproducción, pero Chile, Perú, tiene enormes cantidades de ingresos del sector mar y nosotros tenemos una frontera marina, una plataforma marina enorme y no la aprovechamos, de hecho. Ahora está la moda del camarón en Chubut, pero por ejemplo piensen, toda la costa de Tierra del Fuego solamente tiene puertos, se construyeron en el gobierno de Macri dos pequeños puertos artesanales para que no tuvieran que bajarse al agua, que el agua está a menos de 10 grados, en un lugar que se llama Puerto Almanza y en Ushuaia, que son los pescadores de la costa. Después están los que van al puerto grande, que son los grandes barcos que hacen la pesca de altura. Toda la costa sobre el Atlántico, no sobre el Beagle, de Tierra del Fuego no tiene un solo puerto, ni artesanal, ni de ningún tipo. Eso no se ve en Chile. En Chile hay puertos por todos lados, hay caletas por todos lados. O sea, y dice, pero los chilenos aprendieron a ser pobres, nosotros nunca hemos sido pobres. Todo, piensen que Tierra del Fuego, todo depende, todo lo que pasa en Río Grande depende del subsidio de las armadurías. O sea, y ahora Macri lo fue desarmando, ahora lo vuelven a armar. Esto es un... Pero ahora están más beneficiados. El péndulo. Me das ahí, Alejandro, pie para justamente... perdón, Jorge, ¿querés aportar algo más? Déjame un comentario que me gustó. Cuando ustedes están tratando de ver el rol de las economías regionales, justo me pareció bastante interesante lo de Alejandro. Fíjate, les cambio el ejemplo. Alguna vez hablé con alguien que se dedicaba a los centros comerciales. Entonces dice, cuando vas a desarrollar un centro comercial, un shopping, ¿qué es lo que haces? Y lo que dice mi abuelo es que buscar un ancla. Es decir, algo que atrae, que venga la gente y quede ahí. Pones un centro médico, pones un cine, pones el supermercado, y alrededor de todo ese ancla surgen todos los patios de comida, las distintas tiendas, los juegos para los chicos. ¿Sí? Bueno, con ese sentido, las economías regionales deberían ser anclas. Es decir, lo que acaba de decir Alejandro. Sí, mira, hay vinos en Salta, y no es que solamente produzcan vino, sino que aprovechemos, metemos hotelería, le metemos las pieles y metemos otras cosas. Es decir, quizás un rol del gobierno es cómo hacer para que puedan surgir esas otras actividades. Es decir, ya que tenemos el recurso natural, o ya que está ese recurso natural, ¿cómo hacemos para que surjan las otras actividades? Así debe ser pensado, me parece, la política económica regional. Es decir, pensar cómo, no es estar dando subsidios, sino decir cómo vamos para que se puedan aprovechar. Es decir, seguro que al sector privado se le ocurren muchas ideas. Lo que tiene que hacer el gobierno es decir, bueno, reduzcámosle los trámites, cómo hacemos para que se agilice la aparición de otras actividades. Excelente, sí, me encantó el paralelismo con los centros comerciales, porque bueno, esta cuestión de las actividades conexas es fundamental, porque ahí la verdad que es algo que a mí no se me había ocurrido, que por ahí uno solo piensa como en lo agrícola. Bueno, con lo que decía antes Alejandro, este tema de, bueno, que a veces hay sectores que están poco aprovechados, les consulto a ver por ahí el tema de infraestructura, digamos que siempre obviamente tenemos un déficit porque la realidad es que justamente nuestra inestabilidad macro nos hace tener más gasto corriente que gasto de capital. Pero ¿en qué les parece que se debería hacer foco? Por ahí en la cuestión del transporte.
¿Empiezo yo? El que Bueno, quiera, no sé. infraestructura. Sí. Sí, en infraestructura, a ver, creo que habrían dos cosas. Una es decirme qué infraestructura necesitamos y después con cómo la financiamos. Entonces, por ejemplo, lo que generalmente uno piensa cuando piensa en proyectos grandes, es lo que se llaman los bancos creo que se llama banco de proyectos, donde se ofrecen distintas opciones y son evaluadas, es decir, desde el punto de vista técnico, desde el punto de vista social, desde el punto de vista económico, y de ahí se deciden cuáles son las mejores alternativas, es decir, qué puede ayudar, si es mejor hacer un puente, una carretera, si hacer un dique. A ver, ¿por qué eso? Porque los recursos son escasos, y entonces, bueno, dados que son escasos los recursos, ¿cómo lo asignamos mejor? Eso es tema uno. Y el otro tema es el tema financiamiento. Gobiernos que tienen alto gasto corriente tienen poco para financiar obras públicas. Entonces hay pocos fondos ahí, hay un tema de política fiscal. Y en ese mismo también ¿podrá el sector privado financiar algo? Entonces, el típico caso son las rutas y los peajes. Es decir, la gente está dispuesta a ir a rutas buenas, pagando. A ver, siempre nos encanta viajar sin pagar nada, eso es clarísimo, pero si uno pagase un peaje y el empresario, el inversor, lo pone sobre la ruta y tiene una buena calidad, la verdad que una buena ruta lo que hace es reducir tiempo y obviamente reduce el costo de transporte, digamos. Entonces, ¿cómo puede también intervenir el sector privado? Se me ocurre el caso de las rutas porque es más simple. En otros casos deben haber otros mecanismos. Así hay gente que se dedica a eso. Por eso, lo que repito es, primero, ¿qué infraestructura hacemos? A mí así no se me ocurre una, sino que uno dice, hacemos un banco de proyectos, hay mucha gente que tiene idea de muchos proyectos. Entonces, bueno, juntamos esos proyectos y de ahí priorizamos cuáles son los mejores. Y lo segundo es financiamiento. Mejorar las cuentas fiscales para destinar más tiempo, más fondos a obra y ver cómo el sector privado puede intervenir. Sí, me encantó la idea del tema del banco de proyectos, porque también con eso por ahí cada región puede ver de cómo prioriza los que le parecen más inmediatos. Bueno, el gobierno anterior intentó implementar el tema de los contratos PPP de participación público-privada, pero vimos que nuevamente para el momento en que estuvo todo listo, los desequilibrios del tipo de cambio hicieron que, bueno, en proyectos que tienen que enterrar bastantes fondos, se complica la rentabilidad y bueno, quedó medio trunco y fue poquito lo que se pudo hacer. Bueno, yo los invito, bueno, a todos los participantes, si hay alguno que quiera hacer alguna pregunta más, están ahí. Quiero hacer un comentario. A ver, ¿cómo? Perdón, Alejandro. Sí. Yo quiero hacer un comentario sobre el transporte. Las economías regionales, sobre todo las que estamos lejos del puerto, a diferencia de Chile, Chile tiene todos puertos cerca por todos lados. Nosotros no. Nosotros vamos a un embudo en general, o a dos, a tres embudos, uno Rosario, el otro Buenos Aires, el otro Bahía Blanca, y San Antonio Este. Es decir, que tenemos pocos puertos y estamos lejos. Es decir, el transporte muchas veces, el transporte interno, sale más que el transporte marítimo. Es decir, poner un contenedor de vinos de Mendoza a Buenos Aires sale casi lo mismo o más, o menos, o más, que de Buenos Aires a Southampton o a Filadelfia. Por lo tanto, el tema del transporte hay que pensar un poco como si fuéramos Suiza, digamos, qué cosas podemos producir en el interior agregando mucho valor, que pese poco y que tenga poco volumen y que valga mucho. Es decir, es una cuestión muy compleja. Por ejemplo, yo siempre discuto el tema de la huella de carbono, porque, por ejemplo, los vinos de Cafayate tienen una pésima huella de carbono fruto del transporte por tierra, que le da una muy mala huella de carbono.
Bueno, que Entonces, eso, Alejandro, corregime, pero es importante justamente en los mercados externos. Por ahí no sé cuánto lo tenemos nosotros de exigencia como consumidores, pero en Europa me parece que sí, ¿no? Es como más importante. sí, exigen mucho, pero son bastante tramposos, porque si no, aún los que uno diría los tramposos son los italianos, los españoles, ¿no? Los tramposos son los alemanes. O sea, si no, el caso Volkswagen no hubiera Bueno, sido lo que fue. Es decir, que si tiene una preocupación ambiental tan seria, no hubiera pasado lo de Volkswagen, que engañaron a todo el mundo con las emisiones de los autos que ellos exportan. Y yo nunca, y acá nosotros no le pedimos la huella de carbono cuando importan un Audi, cuando importamos un Porsche. Y eso también tiene muy mala huella de carbono. Así que yo creo que en eso hay un problema de mensaje. La mayoría de nuestras producciones tienen muy buenas huellas ambientales en general. Aunque nosotros nos autoflagelamos, decimos que somos malísimos, tenemos un bajísimo uso de agroquímicos en relación a otros lugares del mundo, un bajo uso de pesticidas, posiblemente tenemos mala aplicación de muchas de esas cosas y eso es tecnología blanda que se puede corregir. Pero sí tenemos que pensar en productos de bajo peso, bajo volumen y alto valor. Y esto le quita mucho espacio a las frutas frescas, por ejemplo. Pensar que vamos a ser un exportador de fruta fresca como lo es Chile, solamente lo puede hacer el Valle del Río Negro, está a 300 kilómetros, un poquito más del puerto, y que tiene una línea directa al puerto, pero Mendoza es prácticamente muy complejo. En cambio, porque estás exportando agua, más allá que sea altísimo el valor de lo que exportás, es muy difícil, a no ser que salga en avión, como pueden salir hoy podrían salir con el cereza o como salen los berries tucumanos. Salen casi 100 vuelos al año de Tucumán a Nueva York. Eh, Esto es un tema central. Yo creo que no, que hay una falsa cultura de abaratar el costo de transporte que debería existir, pero no porque necesitemos colocar las producciones, porque como te suelen decir, por ejemplo, el maíz de Tucumán que quiere llegar al puerto de Rosario. Es una locura que el maíz de Tucumán vaya hasta el puerto de Rosario, un producto que vale $200 la tonelada, hay que tener $100 de transporte, $80 de transporte. O sea, es imposible, tienen que transformarlo localmente. Y eso es la cultura que hay que generar. Y para generar esa cultura en un tucumano o en un salteño o en un correntino, hace falta estabilidad, incentivo, un montón de cosas que hoy creo no tienen. Estamos acostumbrados al commodity. sí, por ahí creo que alguien en las preguntas planteaba esto de que, bueno, no se puede desatender las distancias que presenta la Argentina. Hola, Eh, sí, Vivi, hola, ¿me vos escuchan? que es un poquito bajo. Hola, 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 hola. Ahí, a ver, ahí se escucha. Mm. Sí, a ver, sí. Este, yo recién estaba leyendo lo que estaba proponiendo la Federación Agraria Argentina, las medidas a corto plazo y a mediano plazo. Bueno, una de esas era el tema de las retenciones a cero, ¿no? Bueno, es lo que se estaba planteando. ¿La qué? Perdón, Vivi, ¿puedes repetir? Las retenciones del campo, ¿viste? Las retenciones ponerlas en cero, Ah, bueno, sí, tema que no tratamos, ¿eh? pero sí. No, que es esa parte del costo fiscal, no lo hablamos mucho, pero sí también Sí, pero son por la, importantes. no, sí, ni hablar. No sé si escuchan Alejandro y Jorge, lo que dice Viviana es Sí, que yo lo te que por decía ahí no hablamos mucho es del tema de las retenciones y ese costo fiscal que también hace a la competitividad. claro, Sí, yo a te ver, decía temas de que, retenciones como todo impuesto. A ver, sí, te escucho bien. sí, no, te decía de las retenciones, viste que decía, la Federación Agraria Argentina presentó unas propuestas a corto plazo y a mediano plazo. Y bueno, las de corto plazo eran unas retenciones a cero, dice financiamiento acorde a un monto de plazo y tasa, reducción impositiva global, te dice el apoyo de emergencia para evitar el cierre de tambos, porque se está tratando el tema de los tambos, que bueno, que no quieren cerrarlos.
bueno, yo lo que decía era que obviamente, y lo que planteó el presidente de la Rural, era que no a las retenciones, obviamente, y tampoco estaban de acuerdo con el tema del impuesto a la riqueza. Yo creo que lo que nos está hundiendo de alguna manera o nos lleva a una crisis es el tema de las retenciones. O sea, para que lleguen las economías regionales, o sea, que el productor al final le llega a nada de lo que nosotros terminamos comprando la leche en el supermercado. Entonces, bueno. Bueno, no sé, bueno, por si los que no pudieron escuchar, repito que a lo que se refiere Viviana es el tema de las retenciones y, bueno, en general la presión impositiva. Argentina es un país que tiene el indicador de apoyo a la agricultura negativo, y no poquito negativo, altamente negativo. Es decir, que cualquier país europeo tiene un +10, +15, Estados Unidos tendrá un +8, +7, Japón un +40, Argentina tiene -20. Es decir, que Brasil tendrá un +4, +5, o sea, todos los países del mundo, aún los exportadores netos como Brasil, Australia, Estados Unidos, tienen apoyo a la agricultura. O sea, el único que la destruye la agricultura y aún así resiste es la Argentina. Y en una economía regional, una botella de vino que tenga retención es un absurdo total, es un impuesto al valor agregado en este caso, no es solo un impuesto a la venta, porque le está pagando impuesto a la botella, impuesto al corcho, impuesto el tapón, impuesto al costo financiero de haber tenido 1 año y medio, 2 años guardado ese vino, que es un vino embotellado de valor de $3, $4 la botella. O sea, es de un nivel de absurdo total. Lo mismo pasa con la fruta y lo mismo pasa con la leche. El sector lácteo es uno de los sectores que más empleo genera, y lo castigan brutalmente también por este tipo de situaciones. O sea, de hecho, Argentina nunca ha despegado como un exportador lácteo, un exportador de commodities lácteas. Nunca logró poner un queso con marca en un mercado externo. O sea, ¿qué exporta Argentina? Queso, base de quesos para granel, para hacer mezclas a distintos lugares, y derivados industriales, por ejemplo, leche en polvo, o ¿cómo se llama? La enzima que sacan una enzima, o un proceso industrial de los que antes se tiraba y hoy le generan valor, y no exporta producto final. Y uno piense solamente en los Roquefort franceses, en el Grana Padano italiano, en el Parmigiano Reggiano, en todos los quesos, el Fontino italiano, el Emmental suizo, o sea, todo el cheddar inglés, todos los países producen queso y los exportan con marca y nosotros no. Cosa que el queso y el vino son 2 productos que tienen caminos similares: identificación geográfica, denominación de origen, diferenciación de producto intensa, marcas para pequeños productores, marcas colectivas. Argentina, nada. Sí, bueno, eso forma también gran parte de todo eso, el tema de, bueno, el marketing, ¿no? Y la publicidad. Y también el modo en que se concentra Argentina, porque la industria láctea argentina tiene unos niveles de concentración brutal. Claro. Bueno, yo creo, no sé si hay alguien que quiera hacer alguna otra pregunta. Sí, Fernando, ahí. Hola, sí, ¿qué tal? Buenas tardes, yo soy Fernando, soy productor de Bahía Blanca, y hay un viejo dicho que tenemos nosotros: no hay peor cosa que no ser ni commodity ni speciality, porque cuando sos medianamente speciality dependés de los grandes y de toda una infraestructura que vos por ahí como pequeño o mediano productor no podés llegar a manejar, que es la que debería así ocuparse instituciones, organizaciones del Estado para conducirte. Pero si eso falla, vos no podés pensar en hacer algo semi-speciality, porque seguro que te vas a ser víctima de los grandes industriales que manejan esos insumos, o los grandes exportadores. Me parece que ahí falla un poco el tema. Y me parece, yo además digo, me gustaría empezar a hacer un grupo regional, porque nosotros tenemos la demanda laboral, como dijo acá el profesor,
tenemos la posibilidad de generar demanda, pero tendremos que salir, sí, nosotros tenemos posibilidad de generar demanda, pero necesitamos condiciones que no se rompan jamás. ¿Qué es el problema que tiene a la hora de exportar el pequeño, el mediano, las asociaciones, los lugares regionales? No se sigue no hay un pacto. Ese es el mayor drama que yo no le puedo encontrar la solución de cómo actuar nosotros como regionales. Si está todo bien, vamos a ir a Europa, pero no podemos cerrar mercado de acá a no sé cuánto. Vamos a hacer esto, no podemos trabar esto de acá a no sé cuánto. Nosotros somos regionales, le debemos ofrecer una posibilidad de laburo. Le vamos a generar mucho laburo, oportunidad de laburo. Pero pactemos esto. Porque ese es yo como productor el problema que veo. Muchísimas gracias. No, bueno, sí, gracias, Fernando. Bueno, creo que lo que planteás tiene bastante que ver con esto que fuimos hablando, que el punto en común es bastante la cuestión de la estabilidad, de la necesidad que el rol del Estado no sea poner palos en la rueda a partir de los desequilibrios macros, sino tener un horizonte más previsible, ¿no? ¿Alguien más quiere hacer alguna pregunta? Vamos a ver. Yo se les tengo una pregunta, Florencia. ¿Cómo están, Alejandro, Jorge? Gracias por la charla, la verdad que muy interesante todo. Yo soy de la ciudad de Buenos Aires. Quería saber para ustedes qué es más importante al momento de decidir una empresa, una nueva empresa, básicamente, que exista un mercado o que exista financiamiento. O sea, ¿es más fácil para ustedes abrir mercados teniendo el financiamiento, para un productor, digo, o encontrar el financiamiento teniendo el mercado? Bueno. Una pregunta filosófica. Sí, es más que nada para saber a dónde deberían estar apuntadas las políticas públicas, es decir, si una política pública apuntada al financiamiento, si no apuntan también a abrir mercados, probablemente no tenga ningún éxito. Mi pregunta es esa más que nada. Sí, a ver, no sé, pensando así rápidamente uno pensaría más en mercado, pero a ver lo que se me ocurre. ¿Cómo logras más financiamiento? Los países más estables, vos tenés gente que dice, bueno, voy a invertir en el país, es decir, deposita, ahorra en el país, entonces no solamente aparecen bancos, sino aparece mercado de capitales, y entonces el sector empresario tiene distintas formas de financiarse. Países como Argentina, que tiene, obviamente, que la gente huye del peso, lo que hace el gobierno es tratar de tirarle alguna línea de crédito, alguna tasa subsidiada, pero lo que estamos hablando de volúmenes muy pequeños, digamos. Es decir, quien lo consigue dice que, bueno, se consiguió un financiamiento, un préstamo del Banco Nación, está bueno, pero la verdad es que estamos hablando de montos pequeños. Es decir, que si uno piensa en el largo plazo y querés buscar financiamiento, me parece que la parte macroeconómica es fundamental. Es decir, cómo hacer para que venga la gente y quiera ahorrar en pesos, no en dólares, en Argentina, y entonces que hayan bancos que presten y haya un mercado de capitales. En crear mercado, a ver, lo que le deberías, decían que alguien habló, bueno, recién Fernando que habló, mercados, bueno, es decir, no sé si es tan fácil, es decir, no es tan fácil conseguir el mercado externo. Yo creo que hay organismos públicos que tratan de ayudar a exportadores pequeños a enviar las cosas afuera. Creo que quizá, una vez que me dijeron que lo que pasa es que en realidad hay varios de estos organismos, hay como 1 o 2 en cada provincia y aparte la nación tiene como varios más, entonces hay una desconcentración, un problema de organización. Pero hay grupos que ayudan a exportar, es decir, que se puede conseguir mercado. Entonces, creo que, si me decís, ¿qué priorizaría? Sería mercado, y lo de financiamiento, algo puede hacer a nivel micro, pero la verdad que es un problema más macro que micro. Bueno, creo que uno y otro, creo que el financiamiento es consecuencia de la estabilidad macro. Si tuviéramos estabilidad macro, financiamiento sería un hecho natural del sistema, no tendríamos problemas. Y de hecho tenemos sistemas de financiamiento informales. De hecho,
las tarjetas de crédito de los bancos que apuntan a las producciones de soja y de maíz tienen un financiamiento extraordinario, en valor producto prácticamente, bajísimo riesgo para el agricultor, pero no son los productos de las economías regionales. Y de hecho, hoy la ganadería, yo puedo, por ejemplo, hacer hotelería de ganadería y hay un sistema de financiamiento. Yo no tengo que invertir, puedo poner una vaca en un feedlot y es un modo de invertir en esos sectores. Pero no hay feedlot en todos lados, están en Santa Fe, en Córdoba, o sea, no, en Mendoza prácticamente no existen, hay uno o dos, y son feedlot, no son feedlot del tipo clásico. Es decir, que aún en condiciones de falta de financiamiento, la Pampa Húmeda se las ha ingeniado para tener un sistema financiero propio. Aparte tienen la venta en mercado a futuro. Yo puedo vender mi soja, voy a plantar, voy a sembrarla ahora en octubre, noviembre, la sembró en octubre, noviembre, ahora la de segunda, y la voy a cosechar en abril y la vendo para abril a un determinado precio, una parte de la producción. Y con eso me estoy financiando. Es decir, que hay sectores que tienen mejores probabilidades y de hecho todo el problema que hay es que los agricultores van vendiendo de acuerdo a sus necesidades de financiamiento, no van vendiendo y se hacen de pesos, porque saben que no pueden comprar dólares, entonces prefieren tener la soja en los silobolsa o el maíz en los silobolsa y no tener pesos. Y eso es una desesperación del gobierno para que liquiden todo lo que tienen, porque necesita dólares. O sea, el sistema financiero de la Pampa Húmeda es en moneda producto, digamos. Clarísimo, Alejandro. Bueno, creo que vamos a ir cerrando. La verdad, muy interesante todos los temas que conversamos. Creo que hay, creo que yo por lo menos me voy con un poco de esperanza de que hay muchos cambios para hacer en tema de inversión, de tecnología, bueno, de lo que hablamos recién del financiamiento, lograr acuerdos con los productores, alinear los incentivos, asesorarlos para que se puedan insertar en nuevos mercados que pueden ser más exigentes y a nivel local no olvidarnos de todas las actividades conexas que se pueden generar, no solamente las agrícolas. La verdad, me quedo con un montón de cosas para seguir pensando y creo que, bueno, espero que a todo el resto también les haya sido útil. Les agradezco muchísimo por su tiempo a todos los que participaron y especialmente a Alejandro y a Jorge. Y bueno, espero que nos sigamos encontrando. Seguro. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Un beso grande. Y bueno, ojalá que en algún momento nos podamos encontrar de manera presencial. Ojalá que sea pronto. Sobre todo ir a Mendoza. Vengan cuando quieran. Lo ideal sería poder encontrarnos allá. Ojalá nos encontremos ganando las elecciones el año que viene. Quizás es un comentario políticamente incorrecto, pero bueno, creo que sería muy sano para el país. Ojalá que así sea. Un abrazo muy grande. Abrazo a todos y gracias. Chao, hasta luego. Adiós.